Shalom, este es nuestro estudio del recogimiento, parte número 2, y en esta ocasión vamos a estar viendo acerca de los extranjeros, que en el idioma hebreo se llama Yirei Shamayim, y en el idioma griego le llamaban los temerosos, los fobia minoi, del término de fobia minoi, y imprimí un artículo que viene en Wikipedia en español. Desgraciadamente en Wikipedia los artículos en español vienen muy breves en relación a Wikipedia en inglés, viene más amplia la información y en el español viene más limitado, pero para tener una idea básica de lo que es el tema del prosélito o el extranjero, el artículo de Wikipedia dice: prosélito viene del koiné prosélitus, es un término usado en la Septuaginta, el significado de extranjero, un recién llegado al reino de Israel, un residente de la tierra. En el Nuevo Testamento, para un pagano converso al judaísmo, es una traducción de la palabra hebrea ger. Y hay dos tipos de prosélitos en el judaísmo. Se distinguen uno, el ger tzadik, lo voy a apuntar, el ger tzadik, y el otro se le llama el ger toshab. Voy a poner aquí ger, es extranjero, y se divide en ger tzadik y el otro se le llama ger toshab. Ger toshab. Y este artículo dice: el ger tzadik es un prosélito recto o justo, un religioso, un devoto, y el ger toshab es un prosélito residente o a la puerta. A la puerta. Y este es un justo que está a la puerta. Un prosélito justo es una persona, este artículo dice, es un gentil convertido al judaísmo que respetaba todas las doctrinas y preceptos de la sociedad judía y era considerado como un miembro pleno de la comunidad. Era circuncidado y sumergido en la mikvah y participaba del sacrificio de Pesach. El prosélito a las puertas, el ger hashar, a este ger toshab también se le conoce como ger hashar, prosélito a la puerta, vivía en la tierra, seguía las costumbres, algunas de las costumbres, no se le exigía la circuncisión ni cumplir con la totalidad de la Torá y solo cumplir los llamados 7 preceptos de Noa. Y los prosélitos religiosos que se mencionan en escritos del cristianismo primitivo eran prosélitos rectos. Existió, sin embargo, un debate sobre si los llamados temerosos de Dios, y aquí viene el término griego que aparece, se le llama pove menoi. Y aquí podemos ver la palabra pove de fobia, como alguien que tiene temor o miedo, y son los temerosos del reino de los cielos. O también se les llama devotos, sebo menoi. Sebo menoi significa devotos, y que habían sido sumergidos, pero no circuncidados, pertenecían a la categoría recta o de la puerta, y existen registros de una disputa sobre esta cuestión en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y esto es muy importante para nosotros entender. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la iglesia o la congregación. ¿Quién es el que va a ser tomado o recogido? Y preguntábamos, ¿serán nada más los miembros de la iglesia? ¿Y quién dice quién es miembro, quién no es miembro? ¿Cómo sabe una persona si es parte o no es parte del reino? Y aclaramos que es por la fe en el sacrificio de nuestro amado Maestro Yeshua que somos parte del reino de los cielos,
pero no solamente es porque confieso, porque creo, en su término más detallado, en este caso el Ger Sadik y el Ger Toshav, que venía a ser creyente en Yeshua, tenía no solamente que confesar o creer, sino que aparte tenía que enderezar su manera de vivir, dejar las costumbres paganas y poner sobre sí mismo el yugo, no solamente del reino, sino el yugo de los mandamientos que vienen en la Torah. Los escritos, como en este caso las cartas de Pablo, no nos hablan con detalle acerca de lo que es las responsabilidades, porque se toma por hecho que tenían que guardar todos esos decretos y esos mandamientos, y el Nuevo Testamento no nos explica que el Ger Toshav o el Ger Hashar o el Seba Menoi o todos estos, el Ger Sadik, tenían que estar cumpliendo con ciertos decretos, porque se toma por hecho que la gente ya sabía. Entonces, en el siglo primero existían diferentes tipos de extranjeros. El Ger Sadik es el que habitaba dentro del territorio de Israel, y el Ger Hashar es el que no vivía dentro de Israel. El Ger Sadik estaba sujeto a las leyes que se aplican dentro del territorio de Israel, pero el Ger Hashar nada más estaba a las puertas y vivía fuera. Por ejemplo, en Asia Menor, no estaba obligado en este caso a traer ofrenda, que tenía que, todo lo que se cosechaba dentro de la tierra de Israel era obligatorio traerlo al templo para el sustento de los Kohanim y de los Leviim, de los sacerdotes y de los levitas. El que estaba a las puertas no estaba obligado a cumplir con todos estos decretos. Y ahorita vamos a ver con más detalle cómo en la sociedad de aquel tiempo existían los extranjeros justos o a la puerta, pero abajo de estos podríamos poner los que llegaban a cumplir con este requisito. Podían buscar ascender a ser un prosélito. Y un prosélito era aquel que estaba ya a punto de hacer su conversión al judaísmo y poder ser tomado como parte del pueblo de Israel. Y la información que nos dan a veces la Wikipedia o otro tipo de enciclopedias no es muy precisa. Lo que nos ayuda a detallar con precisión es la información que se encuentra a través de todos los historiadores que podemos decir que son confiables su información, y como Flavio Josefo, la Mishnah, la Gemara y todo este tipo de obras, ellos nos explican con detalle cómo era la vida de aquel tiempo, y esta información es muy generalizada en la Wikipedia, pero podemos ver a través de todos los escritos que vienen más adelante, los vamos a ver, que el Ger Sadik y el Ger Toshav podrían llegar a ser prosélitos, y el prosélito ya era tenido como miembro de la comunidad de Israel. Y más abajo del Ger Toshav estaban los de las naciones, las gentes que estaban en las naciones, y las gentes de las naciones que no eran temerosos del cielo, que no eran temerosos del reino de los cielos. Ellos tenían sus propios dioses, sus propias costumbres, ajenos totalmente a la vida de Israel, ajenos a los pactos. Y Saulo de Tarso, cuando él salía a las comunidades que estaban fuera de Israel, él visitaba a todos los justos, a los Yirei Shamayim, a todos los temerosos del cielo, porque ellos eran parte de la comunidad judía que estaba afuera del territorio de Israel, en este caso en Roma o en Galicia o en Tesalónica, en Colosas. Ahí había sinagogas donde se juntaban judíos, tanto judíos como no judíos, y los no judíos griegos que no eran judíos, a ellos se les conoce como los Fovia Menoi, Siva Menoi, o los Ger Hashar, o también se les conoce en hebreo como Yirei. Voy a poner aquí Yirei Shamayim, que significa temor del cielo, o los temerosos
del cielo. Y voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, uno de los ejemplos más comunes que tenemos ahí. En el libro de Hechos capítulo 10, en el verso 1 dice: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Era piadoso y temeroso de Elohim. Y esta palabra que viene ahí, piadoso, aquí tenemos la palabra de piadoso que era sebomenoi, y luego viene la siguiente palabra, temeroso de Elohim, y en el texto griego dice fobia menoi, significa que era una persona que temía. Cuando nosotros no conocemos el trasfondo social, religioso, político de lo que sucedía en Israel en este tiempo, pensamos que cuando la escritura dice había uno que temía a Dios o que temía a Elohim, que temía a Adonai, nos imaginamos que era una persona piadosa, que tenía respeto y temor por el creador del universo. Pero en este caso, cualquier libro de historia de Israel que sea serio, el autor nos va a enseñar que los Yirei Shamayim, que es lo mismo que Ger Sadik o Ger Toshav, Ger Hashar, era un grupo religioso que habitaba dentro de la comunidad de Israel. Y estas personas, los Yirei Shamayim y los Ger Sadik y los Ger Toshav, los Fobia Menoi, los piadosos, temerosos del reino de los cielos, no eran cualquier tipo de temeroso. Eran personas que habían aceptado el yugo del reino sobre ellos. Eran personas que aún desde antes que viniera Yeshua, desde 100 años antes del nacimiento de Yeshua, ya existían este tipo de personas dentro del territorio de Israel. Y eran personas que habían salido de las naciones y al dejar las naciones aceptaron la responsabilidad, como Ruth, que le dijo a su suegra: mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, donde tú vayas yo vaya, donde tú mueras yo moriré. En otras palabras, está aceptando sobre su vida todos los decretos y estatutos que el Eterno le ha dado al pueblo de Israel. Y los Yirei Shamayim vivían en la comunidad judía, asistían a la sinagoga junto con los judíos, comían alimentos kosher, celebraban las festividades, guardaban el día de reposo. No eran cualquier persona. Entonces, cuando leemos en el libro de los Hechos capítulo 10, decimos: había Cornelio, centurión de la compañía la italiana, llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Elohim, con toda su casa. Aquí nos está dando la escritura una información que, si nosotros no tenemos el contexto histórico de ese tiempo, pensamos que era una familia que respetaba al Elohim de Israel. Pero va más allá. Era toda una familia. Él y toda su casa comían kosher, celebraban el día de reposo, asistían a la sinagoga, guardaban las festividades que vienen en el libro de Levítico 23 y todo lo que conlleva el servicio al Eterno. Dice, verso número 3: este vio en una visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Elohim entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos los ojos en él, espantado, dijo: ¿qué es, Adón? Y le dijo: ¿qué es, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a presencia de Elohim. Envía pues hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, Kefas. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Lo mismo le sucedió a Pedro. Tuvo una visión a la hora sexta, y nos sigue narrando el capítulo 10, que envían por él, y luego él viene a casa de Cornelio, y dice el verso 24: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y amigos y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, derribó a sus pies y adoró. Y Pedro lo levantó y le dijo: levántate, porque yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y encontró a muchos que se habían juntado. Y aquí dice entró. Y estaba totalmente prohibido en aquel tiempo que un temeroso de Elohim, un Yirei Shamayim, que guardaba el día de reposo, comía alimentos kosher,
asistía a la sinagoga, aún así se le prohibía a un judío entrar a casa de un no judío. Y aquí no está hablando de cualquier no judío. Estaba prohibido por los decretos de los sabios de ese tiempo que un temeroso extranjero, aunque fuera que cumpliera con todos los requisitos de la sinagoga, que un judío entrara a casa de él. Y aquí lo empieza a explicar Pedro en el verso 28 y dijo: ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. En aquel tiempo había dos escuelas de estudio, las vamos a ver más adelante con detalle. Se llamaba, lo voy a poner aquí, la escuela o Beit Shammai, y la otra se llamaba Beit Hillel. Recuerdan que Pablo dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel pertenece a la escuela de Hillel, y la escuela de Hillel era una escuela no tan estricta como la escuela de Shammai. En una ocasión vino un extranjero y le dijo a Shammai: enséñame toda la Torá mientras estoy parado en un solo pie. Y Shammai nada más lo escuchó, dice la Gemara, tomó una vara que tenía ahí y lo sacó a varazos de ahí. Dijo: ¿cómo que quieres aprender toda la santa y bendita Torá en un momento antes de que te canses? ¿De qué estás hablando? Lo sacó de la casa de estudio, y luego vino este varón y vino a Beit Hillel, vino a la casa de Hillel y dijo: ¿me podrías enseñar toda la escritura mientras estoy parado en un pie? Y Hillel le dice: amarás al Eterno con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste toda la Torá. Ahora vete y ponte a estudiar. Tienes mucha tarea por delante. Y él le dio una explicación. Beit Shammai no toleraba a la gente que no tiene tiempo para estudiar, y los dos son un balance. Hay gente que es Beit Shammai y otra gente que es Beit Hillel. Y Saulo de Tarso era de la escuela de Gamaliel, pero tenía ciertos rasgos de la casa de Shammai, porque dice que él perseguía a todos los de este camino para tomarlos presos y si era necesario quitarles la vida. La escuela de Hillel no haría eso, pero la escuela de Shammai sí lo haría. Entonces, dependiendo de cómo creció el individuo en su formación religiosa, el judío de ese tiempo se comportaba de acuerdo a cómo lo habían enseñado sus maestros. Y la escuela de Shammai, es muy interesante esta información, porque ellos emitieron una serie de decretos que prohibían a todo judío tener interacción con un no judío. Y esto lo enseñaban en sus sinagogas, sus escuelas, en sus yeshivas y todo. Y Pedro, que creció en este entorno, dice: ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse con un extranjero. Estaba totalmente prohibido que un judío entrara a casa de un extranjero. Si no hubiera sido por la visión que tuvo Pedro y porque se le dio el mandamiento desde lo alto, jamás Pedro hubiera entrado a la casa de un no judío. Y podemos notar que cuando esto está sucediendo en el libro de los Hechos, aquí tengo una tabla cronológica. El libro de los Hechos fue escrito en el año 48 después de la era común. Si Yeshua nació en el año 0, se cree que nació en el año 4 antes de la era común, cuando murió Herodes, y murió en el año 30, cerca de cuando él tiene 33 años y medio. Pero en el año 48 ya habían pasado casi 20 años después de la resurrección de Yeshua, cuando se escribe el libro de los Hechos. Y aquí en el libro de los Hechos, Pedro, aunque era creyente en el Mesías y ya habían pasado casi 20 años después de la resurrección, aún se necesitó de una visión celestial para que él pudiera entender que el Espíritu derramado sobre todo creyente no solamente venía sobre los judíos, como en el libro de los Hechos capítulo 2, sino que ahora también venía sobre los no judíos. Y se necesitó que del reino de los cielos se le diera la instrucción a Pedro como a Cornelio para que pudieran estar juntos dentro de una casa. Antes de esto se juntaban en la sinagoga,
pero jamás se podían sentar a comer juntos. Y se necesitó esta visión. Y entró y les empieza a dar testimonio de la visión que tuvo. Y dice en el verso 34, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad encuentro que Elohim no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Aquí no está diciendo que de cualquier pagano, de cualquier país, está diciendo de entre las naciones, cualquier temeroso del cielo. En otras palabras, ahora estoy entendiendo que de entre las naciones, cualquier persona que guarda el día de reposo, cualquier persona que guarda los festivales, que come alimentos kosher y que asiste a la sinagoga y estudia junto con nosotros, cualquier persona, el Señor no hace acepción de ellos. Y aquí está explicando con claridad quién es Cornelio y cuál es su lugar dentro de la comunidad. También el libro de los Hechos, capítulo 18, en el verso 7, está hablando de Pablo, partió de Atenas, vino a Corintio, dice el verso 1 del capítulo 18, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia con Priscila, su mujer. Y el verso 6 dice, más contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, su sangre sea sobre su cabeza, yo limpio desde ahora, me voy a las naciones. Y aquí está diciendo, me voy a los de las naciones que temen a Elohim. No nos lo dice con detalle, pero la Escritura toma por hecho que nosotros sabemos quiénes son los de las naciones como Cornelio, que tienen temor de lo alto, que son un grupo social dentro de las comunidades, pero que temen al Elohim del universo. Y verso 7 dice, partiendo de ahí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim. No era cualquier persona. Aquí podemos ya entender que 20 años después de la resurrección, Saulo de Tarso puede entrar en casa de uno que no era judío y puede estar con él. Dice, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y también se me pasaba, ya lo leí, el capítulo 10, verso 22, dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim. El capítulo 11, todos estos capítulos del libro de los Hechos están llenos de los temerosos. Dice, voy a leer el capítulo 10, verso 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los de las naciones, aquí esta versión lo traduce como gentiles, pero gentiles es como paganos, como gente cualquier gente de cualquier nación. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que son gente entre las naciones que se les conoce como los temerosos del reino de los cielos. Pedro, de que también sobre los gentiles o sobre los temerosos se derramase el don del Ruach HaKodesh. El capítulo 11 dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los de las naciones habían recibido la Torá. Vienen muchos ejemplos. El capítulo 15 también, verso 14, Simón ha contado cómo Elohim primero visitó a los de las naciones para tomar de ellos pueblo, y sabemos que es los temerosos de Elohim. El mismo capítulo 15 del libro de los Hechos dice, haciendo alusión, dice en Amós 9, 11 y 12, capítulo 15, verso 16, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Adonai y todos los de las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí está hablando de que el libro de Amós está hablando que vendrían gente de entre las naciones que dejarían el paganismo para abrazar el judaísmo de ese tiempo, guardar el día de reposo, guardar las festividades, comer alimentos kosher, asistir a la sinagoga y estudiar la Torá, la ley, los profetas y los salmos. Aquí cuando habla de las naciones o gentiles no está hablando de cualquier grupo de entre las naciones. Y
Y qué importante es esto para nosotros, porque se nos ha enseñado que Pablo viaja por todo Asia Menor, por todos los lugares, llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, y a través de toda la teología de lo que es la misiología, las misiones, se ha hecho todo un formato de lo que es ir a las naciones. ¿Quién quiere ir a las naciones? Yo, pues tienes que prepararte, tienes que estudiar idiomas, tienes que tener todo un plan, un proyecto de a qué nación quieres que el Eterno te lleve, cómo te vas a sustentar allá, quién te va a apoyar. Y la pregunta es, cuando cualquier persona en la iglesia cristiana va a llevar las buenas nuevas de salvación a Guinea del Sur, a Sudáfrica, a Groenlandia, al Polo Norte, Polo Sur, a donde quiera que vaya cualquier persona a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Y siempre se enseñaba en la iglesia cristiana, o se sigue enseñando, no estoy seguro, pero siempre se enseñaba, vas a llevar el Evangelio de Juan y vas a llevar el libro de Proverbios y Salmos, porque es el alimento más suave que la gente puede empezar a comer y alimentarse. Y en tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, no se tenía esta visión de misiología, de decir, Pablo, voy a ir a Asia Menor, a Galacia o a Roma o a Tesalónica, y les voy a enseñar primero los proverbios del rey Salomón, los salmos del rey David, como si fuera lo más suave o el evangelio de Juan. En ese tiempo todavía no estaba escrito, apenas estaba desarrollándose todo lo que es el canón del Nuevo Testamento, y no existía el Nuevo Testamento, apenas estaba en desarrollo en ese tiempo. Entonces, cuando Pablo iba y visitaba las sinagogas de Asia Menor, la pregunta es, ¿qué les enseñaba a estas personas? Las personas que dejaban el paganismo en aquel tiempo, lo primero, inmediatamente lo que ellos querían hacer era ser temerosos del reino de los cielos. Es un proceso. Después de ser Yirei Shamayim, después de ser Ger Toshab, Ger Hashar, ellos anhelaban ser Ger Sadiks, ser justos entre las naciones para poder dar el paso a ser prosélitos entre las naciones. Y en el siglo I podemos ver que había judíos en la sinagoga, judíos religiosos, y había Yirei Shamayim, creyentes en Yeshua, y había también judíos religiosos no creyentes en Yeshua, como había Yirei Shamayim que no creían en Yeshua en aquel tiempo en la sinagoga. Entonces, cuando Pablo visitaba las sinagogas, ahí estaban todos los grupos, los creyentes en Yeshua y los no creyentes en Yeshua. Y él les hablaba al grueso de la comunidad a donde quiera que él visitaba. Dice que en las plazas y en las sinagogas, siempre él estaba en la sinagoga, no iba a cualquier grupo, a cualquier pagano. Si yo ahorita viajo a África o a cualquier país, a cualquier etnia del mundo, y por ser suavecito con lo que van a aprender, les empiezo a enseñar cosas aparte de la Torá, voy a estar enseñando otro evangelio. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea parte de las buenas nuevas de salvación, pero tenemos que tener un fundamento, un cimiento, y la Torá dada en el monte Sinaí es lo que nuestro Padre quiere que el mundo conozca. Y el testimonio de Yeshua, las cartas apostólicas y los evangelios también vienen a ser el complemento de todos los escritos del siglo I y hacia atrás. Amén. Entonces toda esta información es muy importante. De quiénes eran los no judíos, no eran cualquiera personas, eran gente que ya tenía una familiaridad con el servicio que se hacía en la sinagoga, dentro de la sinagoga. Y voy a comenzar con el PowerPoint. Voy a apagar un poco esta luz. Y aquí tenemos el recogimiento. Con todo lo que escribí, tal vez no se vea muy claro. La parte 2, y esta es la gráfica que había puesto la semana pasada acerca de cómo en la teología cristiano evangélica ponen el milenio después de todos los eventos, ya sea que si el recogimiento es pre-tribulación, antes de la tribulación. Esta cruz viene en Wikipedia, esta gráfica, y esta cruz significa muerte y resurrección de Yeshua, y acá comienza el milenio. Entonces la tribulación, los que dicen que
el recogimiento o el rapto ocurre antes de la tribulación, otros dicen que en medio de la tribulación, otros dicen que después de la tribulación, pero esta escatología cristiano-evangélica tradicional no embona con lo que es la escatología judía. Y vamos más adelante por qué no embona, no hace juego, es totalmente diferente. Hablamos de lo que es la quejilá, y la quejilá, voy a borrar estas letras que había escrito aquí. La quejilá, el término griego para eclesia, que se traduce como iglesia, su significado es asamblea. Y la palabra hebrea es cajal o quejilat. El libro de Eclesiastés en el idioma hebreo se llama Kohelet o Kejilot, y es el plural de quejila. Entonces el libro de Eclesiastés, literalmente significa congregaciones, es el plural de congregaciones. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 10, dice: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Elohim en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Y aquí cuando dice reúneme, utiliza el término, dice ja cajal li, reúneme, ja cajal li, júntame a la asamblea delante de mí. Y esto viene en Deuteronomio, Devarim capítulo 4, verso 10. Definiendo todavía lo que es la quejilá, dice Deuteronomio capítulo 9, verso 10, dice: y Adonai me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, y en ellas estaban las palabras del Señor que les había dicho en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y esta palabra, esta frase, el día de la asamblea, en Deuteronomio 9:10, significa Yom HaKajal, cuando el Señor nos dio las tablas en el día que toda la congregación se juntó, el día de Yom HaKajal. Y también Deuteronomio 18, verso 16 dice: esto es conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea. Nuevamente dice Yom HaKajal, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, y no vuelva a ver este grande fuego, no sea que yo muera. Pero en estos versículos nos enseña que la palabra para asamblea es quejilá o cajal. Y Hechos 7:38 dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Dice, estaba en la cajal, en el desierto. En resumen, el mismo día que el Eterno fundó la nación de Israel en el monte Sinaí, también estableció la quejilá, la congregación. La esperanza era que cuando el Mesías viniese, establecería una cajal escatológica y que ésta sería parte de Israel, no separada de Israel. Por eso, si de Adán a Abraham pasaron 2000 años y de Abraham a Yeshua 2000 años, en tiempos de Yeshua se esperaba la comunidad de ese tiempo del siglo I, hace 2000 años, la comunidad del siglo I esperaba que cuando viniese el Mesías, él establecería una quejilá o una congregación que sería llena del poder del Ruach HaKodesh, y esto sería porque el Mesías se presentaría y la quejilá vendría a tener estas características. Esta quejilá o esta congregación escatológica vendría a ser parte de Israel y nunca separada de Israel. Y esto es muy importante porque cuando Yeshua viene, los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás a Israel a este tiempo? Y él les dice: no les toca a ustedes conocer. Viene el libro de los Hechos capítulo 1, nada más estoy parafraseando, que el Padre tiene su sola potestad, pero recibirán el don del Ruach HaKodesh. En otras palabras, la quejilá sería llena del Ruach HaKodesh y sería parte de la comunidad de Israel. No significa que cada individuo será salvo
y podría ser independiente de Israel, estar lejos de Israel, o poder pensar que podría ser amigo de Israel o hacer una festividad por amistad a Israel. Cuando eres Israel, no eres amigo de Israel. Todos los integrantes de esta quejilá escatológica eran judíos o prosélitos. No podía ser alguien parte de la quejilá escatológica cuando viniera el Mesías, cualquier pagano de cualquier etnia del fin del mundo. Qué bueno que hay personas que visitan las etnias, los países más lejanos, y les llevan las buenas nuevas de salvación, pero todo debe tener un orden, como nos lo enseña la Torá. Los creyentes en Yeshua se reunían en las sinagogas, ingerían alimentos kosher, observaban el Shabbat, las festividades del Levítico 23, hablaban hebreo y llevaban una vida judía. En otras palabras, cualquier individuo, en este caso Cornelio, no podía decir que él era temeroso de Elohim y comer lo que él quisiera. O no podía decir, no voy a la sinagoga, no voy a hacer las oraciones matutinas, ni las del mediodía, ni las de al terminar del día, porque voy a llevar un judaísmo a mi gusto, porque soy extranjero y yo puedo hacer las cosas a mi gusto. No podía él decir, hablar de esa manera. Los temerosos de Elohim. En la mente judía, ellos serían quienes llevarían la luz de la Torá a las naciones, los judíos, y así como enseñarle a las naciones que de ellos vendría el Mesías, el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan el diálogo que tiene nuestro amado Mesías con la mujer samaritana. Dice ella, que sabemos que vendrá el Mesías. Dice Yeshua, el que te habla, él es. Dice, porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene del pueblo de Israel. Y los de las naciones podían ser parte de los pactos del Eterno y de las promesas, pero era solo si eran parte del judaísmo, si eran parte del pueblo de Israel. En tiempos de Yeshua, por todo el mundo antiguo, las sinagogas estaban llenas de no judíos. Eran conocidos como los temerosos de Elohim, en hebreo Yirei Shamayim, y en el griego se les llamaba Fove Menoi, temerosos del reino de los cielos. Los temerosos, los Yirei Shamayim, atendían los servicios de la sinagoga, cumplían con numerosos mandamientos y muchos esperaban hacer la conversión. Estoy hablando de este grupo social religioso antes de los tiempos de Yeshua y después de los tiempos de Yeshua. Cualquier Yirei Shamayim antes de Yeshua, por decir 50 o 30 años antes de la era común, cualquier temeroso o Yirei Shamayim que asistía a la sinagoga, su anhelo era poder algún día ser parte del pueblo de Israel con todos los derechos que conlleva alguien que hace conversión. En el libro de los Hechos vemos cómo Pablo se dirigía siempre a judíos y a temerosos. Decía, varones hermanos y los que temen a Elohim, escúchenme. Siempre era el saludo inicial cuando Pablo estaba en una sinagoga, decía, varones hermanos y temerosos del reino, escuchen mis palabras. Y empezaba a dar su testimonio o a hablar. Y siempre se dirigía a estos dos grupos, judíos y temerosos, en todas las sinagogas donde él llegaba. En aquel tiempo ya hablé de los edictos que emitió la escuela de Shammai. Estos 18 edictos de Shammai restringían a todo acercamiento con los no judíos, incluyendo los que temían a Elohim. No solamente el judío de aquel tiempo se abstenía de tener interacción con cualquier no judío de cualquier nación, pero lo interesante de todo esto de conocer es que aún con los que asistían a la sinagoga y tenían una vida basada en reglas en cuanto a los mandamientos de la Torá, aún a ellos, como en el caso de Cornelio, no podían entrar a su casa, no podían sentarse a la mesa y comer juntos. Tenían prohibido, de acuerdo a estos 18 edictos de Shammai, entrar a las casas de los no judíos, y también tenían prohibido hacer negocios en diferentes rangos. Los 18 edictos de Shammai fueron desapareciendo conforme pasaron los años. Hoy en día no se tiene
ningún documento antiguo que nos dé testimonio de estos 18 edictos, pero los escritos antiguos como la Mishnah, la Gemara, hablan acerca de estos 18 edictos. Cuando Saulo de Tarso, Rab Shaul, el apóstol, el rabino Saulo de Tarso, habla que él vino a poner y clavó en la cruz los decretos que eran contrarios a nosotros, se está refiriendo directamente a los 18 edictos de Shimai que separaban al pueblo de Israel de los no judíos. No está hablando que vino y clavó la ley de Moisés, la Torá, en la cruz, y por medio de la cruz ahora ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, porque el Dios del Antiguo Testamento, dice la teología de reemplazo, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel y ahora el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, y por eso Jesús vino y clavó las enemistades y los decretos en la cruz y ahora nos ha hecho libres. No se refiere a la Torá, se está refiriendo a los 18 edictos que la escuela de Shimai había emitido y que prohibían a Pedro entrar a casa de Cornelio o cualquier judío entrar aún a las casas de los piadosos o temerosos que eran miembros de la sinagoga. ¿Ven? Había en Cesarea, ya lo leímos, Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, varón temeroso, dice piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa. El capítulo 10, verso 28 dice, y les dijo Pedro, ustedes saben cuán ilícito es o cuán abominable o prohibido es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, o un Yirei Shamayim, pero Elohim me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Hechos 11 del 1 al 3, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo, ¿entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Ahora bien, los que están hablando con Pedro no eran judíos ajenos a Yeshua, eran creyentes en Yeshua. Los mismos creyentes de Yeshua, los mismos apóstoles están diciendo, oye, ¿vas a decirnos que entraste a casa de Yirei Shamayim y comiste con ellos? ¿Estuviste con ellos? ¿Cómo es posible que te atreviste a hacer eso? Y aquí nos podemos dar cuenta cómo en la mente del judío del siglo I estaba entrenado por la escuela de Shimai. En la sociedad de aquel tiempo, en el siglo I, había diferentes grupos religiosos. Teníamos en este caso los fariseos, y de los fariseos la escuela de Shimai era escuela fariseica y la escuela de Hillel era también de fariseos. Había diferentes tipos de fariseos. También existían los esenios, que eran religiosos que se habían ido a vivir al desierto porque no toleraban el sacerdocio impostor que había venido a tomar lugar en el templo en Jerusalén. También existían los herodianos, existían los saduceos que no creían en la resurrección, y en aquel tiempo, en tiempo de Yeshua, la mayor parte de los Kohanim, los sacerdotes, eran de la escuela de los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos, y por eso podemos ver cómo Gamaliel se levanta y se pone de pie y les dice a los sacerdotes que estaban en contra de Yeshua y de los discípulos, dice, miren bien lo que van a hacer con estos hombres, porque si esto que están haciendo estos hombres es de Elohim, no van a poder ustedes hacer nada contra ellos, pero si no es de parte del reino de los cielos, si no viene de lo alto, se van a desvanecer, no van a permanecer. Pero aquí podemos ver cómo Gamaliel, un fariseo, el más grande fariseo de esa generación, está defendiendo a los creyentes en Yeshua. ¿Por qué? Porque son de la misma escuela de los fariseos. Ser fariseo era ser tenido como alguien sumamente piadoso. Cuando Yeshua viene y les reprocha a los fariseos, no está en contra de las escuelas de fariseísmo, está en contra de la hipocresía que algunos fariseos tenían en su conducta. Es lo que él estaba en contra de ellos. De los discípulos de nuestro maestro Yeshua había de todo estrato social. En aquel tiempo había también un grupo que se llamaba los celotes. Y recuerden que había un Simón
celote, era miembro también de los que seguían a Yeshua, pues él era de los celosos. Los celotes eran religiosos de ese tiempo que anhelaban que fueran echados fuera de la comunidad todo el yugo opresor, en este caso de los griegos y de los romanos. Y parte de los celotes de ese tiempo tenemos también a Yehuda ha-Sicari, que significa Judas el sicario. Era parte de los celotes, pero era de los más, era un grupo de los celotes que tenía ideas más drásticas acerca de quitar el yugo opresor dentro de la comunidad judía, y precisamente Judas el Iscariote, en hebreo se dice Yehuda ha-Sicari, o sea, Judas el sicario. Los sicarios eran celotes que eran capaces de cometer asesinatos políticos, ya sea dentro de los mismos judíos o de los grupos no judíos, y siempre traían una daga escondida, traían un arma, un cuchillo escondido, y cuando estaba alguna persona hablando, haciendo un discurso político religioso, parado en cualquier plaza, en cualquier calle, llegaban estos sicarios, en este caso como Judas el Iscariote, sacaban su daga de entre sus ropas y se la encajaban, asesinaban a la persona que estaba hablando, y ellos mismos causaban el alboroto, decían: alguien hizo algo, alguien le hizo un mal a esta persona, miren, se está muriendo, todos acudan aquí, y causaban un alboroto, y luego ellos desaparecían de la escena del crimen, pero eran personas que querían liberar al pueblo de Israel. Por eso muchos de los maestros de Israel que estudian el Nuevo Testamento, aún religiosos, en sus libros dicen que Judas Iscariote no era tanto que estaba en contra del maestro, sino que él creía que Yeshua era el Mesías, pero creía que si Yeshua se levantaba como el Mesías, podía traer la liberación de la comunidad judía con mayor rapidez. Por eso era él un Iscariote, un sicario que estaba dentro de las filas de los discípulos, pero la meta de ellos era que viniera más pronto la liberación y que fueran quitados. Y si Yeshua era el Mesías, él podía hacer esto con firmeza en ese tiempo. Y no solamente había celotes como Simón o como Judas, Pedro, Jacob, Santiago, Jacob, el hermano del maestro de Yeshua, él era fariseo de la escuela de Shammai. Los historiadores nos dan testimonio de todo esto. Entonces el Señor en sus discípulos tenía todo tipo de personas de diferentes rangos. Y voy a ir a la siguiente gráfica. En tiempos de Yeshua, en la sinagoga se reunían judíos, quienes eran líderes, y no judíos, ya sea temerosos y prosélitos, pero no se les permitía tener liderazgo. Y también dentro de la sinagoga había judíos creyentes en Yeshua que podían ser líderes porque eran judíos naturales, y había no judíos, o sea, temerosos y prosélitos, que eran creyentes en Yeshua, pero tampoco se les daba oportunidad de tener un liderazgo. Estos eran los diferentes grupos de personas que había dentro de la sinagoga en el siglo I. Y esto nos da un marco de poder ver cómo eran las reuniones de aquel tiempo y cómo Pablo, al escribir sus cartas, qué tipo de audiencia leía las cartas de Pablo en aquel tiempo. Dice Efesios capítulo 2, versos 13 al 16. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Está hablando de los 18 edictos que emitió la escuela de Shammai, que separaban a judíos de temerosos del reino de los cielos y les prohibían juntarse dentro de un hogar a leer la Torá, a consumir alimentos kosher. No lo podían hacer porque las escuelas fariseicas lo prohibían. En este caso no Hillel, sino la escuela de Shammai. Y era tan estricta la escuela de Shammai que no estaba de acuerdo con los grupos de rabinos, de sabios de aquel tiempo, y los 18 edictos de Shammai
fueron desapareciendo conforme pasaron los años y hasta ahora se ha perdido el testimonio. Pero Pablo nos da testimonio que Yeshua en la cruz vino a derribar todo esto. ¿De qué forma lo derribó? Enviando el Ruach HaKodesh. ¿Cómo envía el Ruach HaKodesh? Más de 15, 20 años después de la resurrección de Yeshua, el Ruach cayó sobre los discípulos judíos, libro de los Hechos capítulo 2. Años después viene y cae el Espíritu, viene el Ruach HaKodesh sobre Cornelio y toda su casa, y Pedro da testimonio, dice: ahora entiendo que de todos los que temen entre las naciones, el Señor no hace acepción de personas. ¿Cómo ocurre esto? Por la sangre del Mesías. Si no fuera porque el Mesías es puesto sobre un madero y derrama su vida y dice: nadie me quita la vida, tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar, porque es un mandamiento que recibí de mi Padre, porque Él viene a buscar la unidad del pueblo, judío o no judío. Ahora podemos sentarnos en una mesa a poder comer juntos. Sinagogas que no creían que Yeshua era el Mesías, los 18 edictos de Shimai aplicaban, y los temerosos eran segunda clase en esas comunidades ortodoxas del siglo I. Sinagogas que sí creían que Yeshua era el Mesías, los 18 edictos de Shimai no aplicaban a ellos, y los temerosos, al igual que los judíos, tenían el mismo estatus. Los temerosos eran libres de poner en práctica todos los mandamientos que les concernían. De los 613 dados a Moshe, podían aplicar los que les correspondían, así como los que aún concernían solamente al judío natural. O sea, cualquier persona podía embellecer su responsabilidad y decir: esto no me atañe, pero como el Mesías mora en mí, no me cuesta ningún trabajo cumplir lo que a mí no me corresponde. Como por ejemplo, dice la Escritura que había una viuda que trajo una moneda, era lo único que ella tenía, y lo puso sobre para darlo como ofrenda en el templo, y los demás traían gran cantidad de ofrenda, y dice: maestro, esta mujer regresó justificada a su casa antes que todos ustedes, porque ella no está obligada, es una viuda, no tiene responsabilidad de hacer lo que vino a hacer, pero ella embellece lo que le corresponde, haciendo más allá de lo que ella está obligada a hacer, y de esa manera embellecer los mandamientos. Los que ahora creían en Yeshua no les causaba ningún problema, y por eso acababa yo de leer en el libro de los Hechos que Pablo entró en casa de un justo que era miembro de la sinagoga, y su casa estaba junto a la sinagoga. En otras palabras, era una sinagoga de creyentes en Yeshua, y a Pablo no le costaba ningún problema entrar a esta casa de este temeroso de Elohim. Ya el Mesías Yeshua había enviado el Ruach HaKodesh, y ahora no había ninguna pared intermedia, no había ni edictos que pudieran separar a los creyentes judíos de los prosélitos y Yirei Shamayim, creyentes en Yeshua. El problema principal de los creyentes en Yeshua, dice Hechos capítulo 22, verso 21, pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los de las naciones. Volvemos a enfatizar: temerosos de Elohim, no cualquier pagano. Y lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces levantaron sus voces y dijeron: quiten de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. ¿Por qué? Porque el problema principal del siglo I no era si Yeshua era acepto como el Mesías o no era acepto. Los historiadores dan testimonio que cientos de miles de judíos religiosos habían recibido a Yeshua como el Mesías, entendían quién era él. Y cuando Pablo está dando su testimonio y está diciendo: vino una luz que me cegó, y de resplandor caí al suelo, y escuché una voz que me decía: Shaol, Shaol, en lengua hebrea, dice: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Y está Pablo haciendo toda esta narrativa, y nadie lo interrumpa a decir: oye, disculpa, no nos digas que tú crees en esa historia de Yeshua el Mesías. Nadie dice nada, nadie se levanta a llevarle la contraria. Pero cuando dice: levántate porque te voy a enviar a los de las naciones, cuando dice esas palabras Yeshua, entonces todos se levantan
y se enojan y dicen, saquen a este hombre de aquí porque no merece vivir. El problema principal del siglo I no es tanto Yeshua, el maestro, ser acepto, sino que los no judíos puedan ser miembros de la comunidad judía. Ese era el principal problema. Verso 23, y como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. La cajal o la quejilá del Eterno. Continuó prosperando la quejilá hasta el año 66, cuando comenzó la grande revuelta. Aquí tengo una gráfica. El año 27 se establece el Imperio Romano. En el año 48 es cuando tiene lugar los eventos del concilio de los discípulos. Hechos capítulo 15 toma lugar en el año 48 y en el año 66 hay una grande revuelta que se le llama la revuelta de Bar Kokhba, que el pueblo judío se levanta en armas contra Roma. Y en el año 70 viene el Imperio Romano y destruye el santuario en la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí podemos ver que los romanos, cuando continuó prosperando la fe en Yeshua hasta el año 66 en la revuelta, y podemos ver que todos los escritos de Pablo, en el año 50 escribe Tesalonicenses 1 y 2, del 52 al 53 escribe primera y segunda de Corintios, en el 55 el libro de Gálatas, en el 56 Romanos, y del 60 al 66, cuando es puesto en la cárcel, escribe Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y todos los creyentes en Yeshua fueron prosperando hasta tiempo de la revuelta. En el tiempo de la revuelta vienen los romanos y ellos comienzan a hacer uso de soplones que se disfrazaban de Yirei Shamayim, se disfrazaban de temerosos del cielo, o sea, extranjeros, creyentes en el rey en el Elohim de Israel, y se disfrazaban como si fueran ellos para infiltrarse dentro de la comunidad judía y causar problemas. Entonces, el Imperio Romano vino a traer discordia dentro de la comunidad, y los que llevaban la peor parte eran los Yirei Shamayim, creyentes en Yeshua. Porque cuando los judíos, ya vimos en la gráfica anterior, los judíos religiosos no creyentes en Yeshua no querían a los temerosos creyentes en Yeshua dentro de la comunidad judía, entonces los querían sacar de la sinagoga. Y cuando vienen los romanos a causar este problema y vienen y se disfrazan de Yirei Shamayim y causan problemas, entonces los verdaderos temerosos de Elohim comenzaron a ser perseguidos, acusados de traición, y fueron desapareciendo conforme pasaron los años. Después de la destrucción del santuario, todos los creyentes en Yeshua que no eran judíos eran perseguidos no solamente por los romanos, sino por los judíos que no creían en Yeshua, que eran muy religiosos y celosos acerca de quién era miembro de la comunidad y quién no era miembro de la comunidad. Todo esto está teniendo lugar en este tiempo, cuando son escritas todas las cartas apostólicas y son escritos los evangelios. Podemos ver cómo era el marco mental de ese tiempo de la comunidad en Roma, en Galicia, en Tesalónica, en Israel, en Jerusalén, cómo vivía la gente en aquel tiempo. Continúa el ataque contra los temerosos de Elohim. Después de la destrucción del templo entre los años 85 y 90 de la era común, la 12ª petición de la Amidá se añadió a las 18 bendiciones. Los 18 bendiciones o la Amidá que oramos todos los días, 3 veces en la mañana, al mediodía y en la tarde, el Amidá, la oración de pie, nada más constaba de 18 bendiciones. No tiene nada que ver con los 18 edictos de la escuela de Shammai que hablamos hace son dos cosas totalmente diferentes. Pero entre el año 85 y el 90, después de la destrucción del santuario, fue añadida una 12ª petición, la número 12, y por lo tanto vinieron a ser 19 en lugar de 18. Y esta 18 oración fue añadida con el propósito de excluir a los no judíos creyentes en Yeshua de los servicios de la sinagoga. Antes de Yeshua,
Antes del año 0, 10, 15, 20, 30, 40 años antes de que naciera Yeshua, había Yirei Shamayim en la sinagoga. Eran aceptos. No podían sentarse a comer y convivir con ellos, pero eran parte del servicio de la sinagoga y no había ningún problema. Pero después de todos estos acontecimientos del 66, la destrucción del templo en el 70, vinieron los judíos que no creían en Yeshua y incluyeron esta oración para ir sacando poco a poco a los creyentes en Yeshua de los servicios de la sinagoga. Y los judíos creyentes en Yeshua no tenían este problema. Ellos aceptaban a todos los creyentes en Yeshua, pero había sinagogas donde no aceptaban y por eso incluyeron esta oración número 12 que se llama contra los herejes. La revuelta del 132 de la era común de Bar Kokhba comenzó en contra de Roma y el rabí Akiva declaró que Bar Kokhba era el Mesías y los ya creyentes en Yeshua se rehusan a apoyar la causa. Ellos dicen, él no es el Mesías. Nosotros sabemos quién es el Mesías. El Mesías es Yeshua. Ya vino, se levantó con poder y gloria, envió el Ruach HaKodesh a nuestros corazones. Rabí Akiva, disculpa, pero Bar Kokhba no puede ser el Mesías. Sabemos quién es el Mesías. Y como ellos no quisieron apoyar la causa, siendo parte del ejército judío para repeler al ejército romano, entonces dijeron, ya ven, estos no son parte de nuestra nación, saquémoslo fuera. Y hubo más enemistad en contra de los creyentes en Yeshua, y como no eran bien vistos dentro de la comunidad judía que no creía en Yeshua, y también la comunidad romana los perseguía, tuvieron que ellos buscar lugares donde pudieran estar en paz, y se fue perdiendo hasta el año 300, 400 de la era común. Se perdió todo vestigio de los creyentes en Yeshua de aquel tiempo. Y los ya creyentes en Yeshua se rehúsan a apoyar la causa y son expulsados de la comunidad judía, a quienes le comenzaron a llamar Mim o herejes en aquel tiempo. Después de la grande revuelta comenzó a dar signos de vida la religión cristiana. Empezó a fusionarse la religión pagana de los grecorromanos y comenzaron a leer las cartas, y todo el canon del Nuevo Testamento empezaba a tomar cuerpo, y la base de la religión cristiana después de la grande revuelta se comenzó a fundamentar, pero con una base totalmente antisemita en contra del pueblo de Israel, y se comienza a utilizar la teología de reemplazo, y tomó prestadas la teología de reemplazo costumbres paganas y sus festividades para comenzar a fusionarlas con la Biblia. En otras palabras, dijeron, los soldados dentro de todo este conjunto de grupos sociales de aquel tiempo, los soldados romanos, ellos adoraban al dios Mitras. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, estuvimos en Cesarea, y ahí donde era el desembarque en el puerto, estaba inmediatamente, se bajaban de los barcos y camina uno unos cuantos metros, y ahí hay vestigios, hay ruinas de mitreos. ¿Qué es el mitreo? Era como un túnel, que era como un lugar de adoración de los soldados romanos, y este túnel en el fondo tenía un altar, y arriba del altar tiene un orificio donde entraba la luz del sol, y en el equinoccio de a final de año, en este caso diciembre 25, es cuando la luz del sol entraba precisamente y se ponía en el altar de ellos, y es cuando ellos le celebraban al dios Mitras, y es cuando ellos funcionaron y dijeron, si Jesús es gracia, si Él es bueno y el Dios del Antiguo Testamento es malo y Él es bueno, entonces Él es como Mitras. Entonces vamos a enseñar para que no haya problemas, haya una sola religión para todos y nadie persiga a nadie. Vamos a comenzar a enseñar que Jesús nació el 25 de diciembre, y comenzaron a reemplazar términos como Pesaj por Pascua, y comenzaron a decir, ahora no vamos a reunirnos en el Shabbat, ahora vamos a reunirnos en el domingo, en el domingo.
Y comenzó a ver toda esta teología de reemplazo después de que el Imperio Romano vino a tomar lugar o autoridad. Después de la Grande Revuelta, como ya lo vimos, ¿verdad? Y con esto termino las gráficas que quería hablar acerca de todos estos temas, de lo que sucede en aquel tiempo, pero podemos darnos una idea de qué es lo que vivía la comunidad de creyentes en Yeshua en el siglo I, cuando estaban siendo escritas todas las cartas apostólicas. Y todo esto es sumamente importante y tal vez ustedes se pregunten, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el rapto o con el recogimiento? Pues es muy importante para establecer que si la teología cristiano-evangélica enseña que el rapto va a ser nada más para la iglesia, entonces es verdad que en aquel tiempo se utilizaba el término iglesia, la teología de la iglesia, el clero, cómo vivía la gente de aquel tiempo, porque cuando Pablo escribe a tesalonicenses y dice acerca de nuestro recogimiento a él, cómo la audiencia de Tesalónica podía leer. Y la pregunta es, ¿la carta a tesalonicenses es leída en base a un contexto eclesiástico, como nos lo enseña hoy en día la teología cristiano-evangélica tradicional, o como la quejilá, la congregación, la asamblea en Tesalónica, que estaba formada de judíos y de Yirei Shamayim, o sea, no judíos, pero que eran miembros de la comunidad y tomaban parte de los servicios? ¿Cómo es que ellos leían la carta del rabino Saulo de Tarso y cómo ellos entendían la escatología o los eventos proféticos que estaban por venir, de los cuales Pablo habla en su carta a Tesalónica? Entonces, por eso es importante conocer cómo vivía la gente en aquel tiempo, cómo leían las cartas, cuál era el entorno social, religioso, político, militar, para nosotros poder tener una idea de lo que estamos leyendo cuando abrimos el Nuevo Testamento.